Pues lo primero es daros las gracias porque nos habéis atendido, nos estáis atendiendo y eso es mucho para nosotros, para el colegio. Entonces empezamos contigo, con Isabel, ¿no? Bien. La Agencia de la Vivienda Social es la mayor promotora pública de viviendas en España. ¿En qué ha afectado la crisis inmobiliaria a la programación de los planes de vivienda? Bueno, pues la Agencia de Vivienda Social no puede ser, como en otros sectores de la sociedad, pues también se ha visto implicada en la crisis de una manera directa con el tema de la ejecución de las obras de construcción de las promociones, que se han visto, bueno, pues se ha ampliado el plazo de la ejecución de las obras debido a que muchas de las constructoras entraron en concursos de acreedores. Con lo cual desde el IBIMA anteriormente pues se buscó solución a través de cesiones de contratos, lo que ha hecho pues que el plazo de entrega de esas viviendas se haya pospuesto en algunos casos varios años. Eso en el aspecto de las obras. Luego, en el aspecto de nuestros inquilinos, pues también se han visto afectados por la crisis, como todos los españoles, y eso sí, se ha hecho un esfuerzo desde este organismo autónomo para, en el caso de familias que se venían afectadas por una disminución de su renta, el poder reducirles el precio del alquiler de las viviendas. Esto se nota en que, por ejemplo, los recursos en el 2012 que tenía la agencia para el tema de reducciones de renta, pues se ha visto aumentado de 7,5 millones ahora en el 2015-2016, que estamos en torno a 11,5 millones de euros que destina la agencia a ayudas a las familias para el pago de la renta. Desde que en julio del 2015 el IBIMA y el IRIS se fusionasen para dar lugar a la UBS, ¿en qué áreas ha destinado mayores esfuerzos este organismo y por qué? Bueno, con la creación de la Agencia de Vivienda Social y la fusión de estos dos entes, tanto el IBIMA como el IRIS, lo que se ha pretendido es dar un carácter social más importante a la agencia, ¿no? a este organismo autónomo. De tal manera que no solamente es importante la gestión de un patrimonio tan vasto como tiene esta agencia, que son más de 24.000 viviendas, no solamente centrarnos en la gestión de este patrimonio, sino también en el carácter social de la agencia, y eso ha sido posible por la fusión del IRIS, que el IRIS, el Instituto de Realojamiento e Integración Social. Con la integración del IRIS han venido casi 98 trabajadores, en su mayoría trabajadores sociales, que ayudan a que la integración social de todas las comunidades, de todas las mancomunidades de esta agencia, pues sea una realidad y bueno, la convivencia sea mucho mejor, con lo cual una buena eficiencia en la gestión del patrimonio y incidiendo en el carácter social que tiene todo este patrimonio. El último informe sobre la morosidad en comunidades de propietarios, elaborado por el Consejo General del Colegio de Administradores, corrobora un descenso por primera vez desde el inicio de la crisis. Sin embargo, nuestra labor diaria constata que los organismos públicos, entre los que se encuentra la UBS, siguen acumulando deudas en los pisos que tienen en propiedad. ¿Cuál es la principal razón en este retraso en los pagos y cómo puede colaborar el Colegio de Administradores para intentar solucionar este problema? Bueno, pues uno de los principales objetivos en esta legislatura, de cara a una eficiencia en la gestión del patrimonio de esta casa, es modernizarla en cuanto a la utilización de instrumentos digitales e informáticos que favorezcan que esa gestión sea mucho más rápida y mucho más eficaz de cara al ciudadano. Es verdad que el cobro de estos gastos de comunidad o de cuotas de comunidad en esta casa se ha hecho siempre a través de reclamaciones de los presidentes de las comunidades o de los administradores,
y lo que estamos tratando es de que esto no sea así, sino que se pueda hacer un pago mucho más rápido. Para eso es importante que también desde el colegio nos ayudéis para que los administradores puedan, o estas comunidades pueden presentar la documentación que para nosotros es importante que se presente a la hora de poder tramitar los expedientes administrativos. La administración tarda en pagar, pero siempre paga, ¿no? Pero siempre y cuando estén todos esos expedientes y todos estos resguardos y justificantes debidamente presentados, ¿eh? Entonces, bueno, pues ahí el colegio nos puede echar una mano y nosotros nos comprometemos a utilizar herramientas que agilicen toda esta tramitación. No podemos obviar que el antiguo IBIMA se ha visto envuelto en polémicas por la venta de viviendas a fondos buitre. ¿Cómo controlan estos procesos de enajenación de viviendas en un futuro? Bueno, como bien ha dicho nuestra presidenta, en esta legislatura desde luego no se va a vender ninguna promoción a ningún fondo buitre o a alguna entidad que se dedican a este tipo de negocios. Nosotros vendemos vivienda a nuestros inquilinos. Cuando transcurre un plazo del plazo de la calificación o un plazo de muchos años, damos la oportunidad a nuestros inquilinos a que puedan comprar las viviendas. Eso se hace todos los años y desde esta casa se vende un número determinado de viviendas que favorecen además la rotación de más viviendas, ¿no? Porque los ingresos que se utilizan, que se adquieren por venta a los inquilinos, se invierte en la construcción de nueva vivienda. Pero desde luego en esta legislatura no se va a vender, no se va a iniciar ningún procedimiento de enajenación a fondos o a entidades patrimoniales de este tipo. ¿Podemos poner fecha al problema de la ocupación en viviendas? Bueno, el tema de las ocupaciones es un problema multidisciplinar, ¿no? Creo que aquí es un tema social, un tema de seguridad policial, en fin, que es un tema muy complejo. Desde la Agencia de Vivienda Social os podéis imaginar que en un patrimonio tan vasto como el que tenemos, pues también nosotros sufrimos de ocupaciones, pero lo que tratamos es de dar soluciones individuales, viendo caso por caso a ver cómo podemos encajar esa problemática. No obstante, con la Ley de Medidas de Presupuestos del 2016 se introdujo una posibilidad de regularización de un arrendamiento especial a personas que puedan estar ocupando o que se han visto en la necesidad de ocupar una vivienda pero que cumplen con sus obligaciones en cuanto al pago de suministros o en cuanto al pago de los gastos de comunidad y demás. Entonces, bueno, pues vemos caso por caso para ver si existen estas situaciones, poderlo regularizar, no así en casos de ocupaciones violentas o que hayan sido ya condenados por alguna sentencia judicial. Pero ya digo, el tema de las ocupaciones es un problema multidisciplinar y tenemos todos que intentar solucionarlo, tanto la policía como las administraciones. Y por último ya, Isabel, con vistas ya a 2017, ¿hasta dónde enfocaría las líneas de actuación de la AVS? Pues tenemos un trabajo importante por delante en cuanto a la regularización de su patrimonio, en cuanto a una mejor gestión del patrimonio. Tenemos desmantelamientos de poblados chabolistas, que tenemos convenios firmados con determinados ayuntamientos, como por ejemplo el de Madrid, o Móstoles, para determinados poblados. Tenemos también que ejecutar obra nueva, estamos terminando determinadas promociones porque tenemos que dar salida a los demandantes que tiene José María en su lista de demandantes de vivienda de protección pública. En fin, que tenemos un trabajo importante y bueno, y desde aquí, desde esta casa, somos casi 600 trabajadores profesionales que llevan muchos años en esta tarea y esperamos poderla cumplir pues exitosamente.
Estupendo, pues muchas gracias, Isabel. Buenos días, José María. ¿Cómo han acogido los madrileños las ayudas del Plan de la Vivienda y cómo valora la colaboración del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid como parte activa en la gestión de las mismas? Pues a tenor del número de solicitudes que hemos recibido, en torno a 1.300 comunidades de propietarios que nos han solicitado ayuda de rehabilitación, es evidente que se puede valorar como un éxito esa demanda de ayuda. Y también refleja pues, una realidad, ¿no? que había una necesidad latente de actuar sobre el parque residencial madrileño. El parque residencial madrileño tiene una antigüedad importante sobre la que hay que incidir, y una de las fórmulas lógicas para hacerlo es mediante planes específicos de rehabilitación. El hecho también de haber obtenido la colaboración del Colegio de Administradores de Fincas vía convenio de colaboración, en el que el colegio nos ha ayudado a promover, divulgar e informar a las comunidades de propietarios para que pudieran presentar en tiempo y forma las ayudas, pues ha ayudado a que se canalizara correctamente esa demanda, esa necesidad latente, y en ese sentido es un éxito. El Ministerio de Fomento trabaja para prorrogar el Plan de la Vivienda en 2017. ¿Será necesario un nuevo convenio bilateral con la Comunidad de Madrid? ¿Llegará a tiempo o se retrasará de nuevo? Pues a la primera pregunta, no es necesario un nuevo convenio, simplemente con que ambas partes, Ministerio de Fomento y Comunidad de Madrid, manifestemos el acuerdo en la prórroga, quedaría prorrogado. Ahora bien, para que podamos hacer ese acuerdo es necesario que previamente haya un decreto por el cual el Gobierno de la Nación prolongue el actual plan. A día de hoy todavía no se ha podido aprobar esa fórmula jurídica, en cierto modo obligada por la circunstancia de que no tengamos gobierno. En este sentido sí que está afectando la no formalización de un nuevo gobierno en cuanto al instrumento de gestión del plan estatal. Yo espero que en próximas fechas eso se produzca, que se apruebe el decreto de prórroga del actual plan, que lo acordemos con el Estado y que podamos movilizar esos recursos que nos pone a disposición el Estado para financiar programas de rehabilitación y de fomento del alquiler en beneficio de todos los madrileños. En este caso no llegaríamos tarde, como en la firma del actual Plan 316, que fuimos la última comunidad autónoma en suscribirlo, pero sí que podemos decir con cierta satisfacción que, aun siendo los últimos, a la hora de gestionarlo estamos recuperando el terreno al resto de comunidades y creo que finalmente en su resultado vamos a obtener unos resultados magníficos que darán sentido a esa decisión que tomamos, ciertamente arriesgada, de suscribir el plan estatal. Desde hace años la Comunidad de Madrid estudia nuevas fórmulas de financiación para fomentar la rehabilitación de edificios sin que medien las subvenciones. ¿Cuándo se pondrán en práctica? Pues es una cuestión difícil de responder y al mismo tiempo sencilla, porque es de sentido común. La ayuda mediante subvención directa y mediante aportación de presupuesto público pues tiene la dificultad principal que o bien se financia con nuevo endeudamiento o con déficit público, lo cual está absolutamente vedado en estos tiempos, y lógicamente nos lleva a los administradores, a los gestores de lo público, a buscar nuevas fórmulas de financiación que también fomenten en cierto modo el compromiso y la responsabilidad de los ciudadanos y de las comunidades de propietarios, en este caso en materia de rehabilitación. No todo se puede financiar desde el presupuesto público y hay que encontrar fórmulas que dinamicen ese mercado. Por un lado, yo entiendo que las entidades financieras deben jugar un papel sustancial en este ámbito, encontrando nuevas fórmulas de financiación y definiendo a la comunidad de propietarios como un cumplidor seguro en cuanto a su capacidad de pago a cualquier financiación que se le aporte, y deberá modular los instrumentos de exigencia de garantía que le pide a las comunidades de propietarios para devolver los préstamos. En ese sentido, quizá haya que trabajar en materia de propiedad horizontal en cuanto a la prelación de créditos con respecto a las comunidades de propietarios, y que puedan ser en este sentido una persona jurídica fiable frente a las entidades financieras. Y luego, al mismo tiempo, también las entidades financieras deben trabajar en el ámbito del marketing del producto financiero específico en materia de rehabilitación, que tiene una vía de financiación muy clara, que es el ahorro energético, en tanto en cuanto se produce un ahorro en la sombra que puede ir en paralelo a la propia vida del préstamo. Hay fórmulas, como se hacen en Alemania,
a través de la financiación de un banco público que establece productos financieros específicos para la rehabilitación, o en Inglaterra, que se apoya más en el sector privado, o bien empresas de rehabilitación, o bien empresas de servicios energéticos que financian las obras a cuenta de las futuras facturas de consumo, de suministro, o fórmulas como en Francia, mediante el aseguramiento del pago de las cantidades, en el que realmente no se produce un préstamo, sino que se produce una garantía o un aval a través de entidad aseguradora de esa operación. O sea, hay fórmulas, hay necesidad de encontrarlas y de trabajar en ellas. ¿Teme que con el repunte de la actividad de la construcción, la rehabilitación vuelva a quedar relegada a un segundo plano? Pues en esta ocasión no debiera ser así, es decir, no deben ser cuestiones incompatibles o contradictorias entre sí. La obra nueva sí es una necesidad y genera actividad económica y tiene su propia demanda, pero no debe ser incompatible con actuar sobre el parque edificatorio consolidado, en la medida en que ese parque edificatorio, por su propia antigüedad, por un lado, gran parte de él es ineficiente energéticamente, en un país en el que el 100% de la dependencia energética es del exterior y tenemos que importar toda la energía. Resulta que en el ámbito residencial se produce el 40% del consumo energético de esta nación. Por tanto, todo lo que se actúe en eficiencia energética en materia residencial supondrá un ahorro en cuanto a dependencia energética de la nación. Por tanto, eso tendría un retorno directo. En segundo lugar, en cuanto a la calidad de vida y confort de los ciudadanos y su accesibilidad universal a sus viviendas. No podemos generar una generación de españoles que vivan aislados en sus viviendas por cuestión de dependencia o cuestión de salud, que eso al mismo tiempo repercuta en el presupuesto de gestión sanitaria de la nación y que eso, sobre esa realidad, no se actúe o normativamente o mediante planes de desarrollo. Y finalmente, algo muy importante, que es la conservación y el estado técnico de nuestros edificios. Por la propia antigüedad de los edificios, no podemos dejar de actuar en el aseguramiento de que esos edificios están en condiciones y no se pone en riesgo la vida de las personas. Por tanto, la rehabilitación se debe actuar sobre ella, no se debe dejar de la mano, y además, al igual que la obra nueva, genera actividad económica, una actividad económica especializada, y genera empleo en torno a 50 empleos directos por cada 1.000.000 de euros invertido. Y finalmente, como último argumento, si no eran poco los que he dado, en ese 1.000.000 de euros invertido directamente por la administración pública, gran parte retorna vía impuestos de sociedades y vía recaudación de IVA. Por tanto, yo creo que se debe seguir trabajando en esa línea. La Comunidad de Madrid siempre ha apostado por el alquiler como dinamizador del mercado inmobiliario, por ejemplo, con el Plan Alquila. ¿Qué queda por hacer para incentivar la salida al mercado de estos pisos de alquiler? Pues creo que hay un aspecto fundamental, que es un cambio de cultura con respecto al acceso a la vivienda. En España todavía, por una cuestión cultural, se sigue accediendo o pretendiendo acceder a la vivienda en régimen de compra, como titular en régimen de compra de la misma, y al igual que en el resto de Europa, se debiera hacer un esfuerzo cultural para entender que en una sociedad abierta como la que vivimos, en un mercado único europeo como el que vivimos, con un mercado laboral que ha cambiado tanto, que exige tanto movilidad geográfica como funcional, el hecho de estar condicionado por un bien raíz, por vivir en una vivienda que te obliga a vivir en un territorio determinado y que eso te pueda condicionar para conseguir un nuevo empleo o un mejor empleo, debemos cambiar ese hábito cultural para que el arrendamiento sea una primera opción o una solución habitacional para la emancipación o para el primer acceso en la vivienda. En segundo lugar, también es un cambio de marco jurídico, por así decirlo, que garantice la seguridad jurídica en la relación entre arrendador y arrendatario. No puede suceder que el arrendador le pesen más los riesgos que tiene a la hora de poner en el mercado los frutos y las rentas de su vivienda en favor de un arrendatario, por el riesgo a no cobrar o por el riesgo de que cuando no se cumplan las condiciones del contrato no poder recuperar la posesión de su inmueble. Eso desincentiva la puesta a disposición de viviendas, eso hace presionar al alza el precio del alquiler y por tanto influye negativamente en que el alquiler sea una solución. Y hay un tercer elemento o campo de actuación que puede ser
la movilización de paquetes o patrimonios de vivienda destinada a arrendamiento, que actualmente por condicionantes normativos y condicionantes fiscales no se ponen a disposición, y que quizá con los debidos incentivos a su debido tiempo facilitarían la puesta a disposición de ese amplio patrimonio de viviendas en favor de los madrileños. Trabajando en esas tres líneas de actuación podremos conseguir que, aun siendo, como ya es Madrid, la primera comunidad en España en cuanto a porcentaje de acceso a la vivienda en alquiler, pues tenga unos porcentajes homologables al resto de Europa. Y por último, ¿cómo está afectando al departamento que dirige el bloqueo de operaciones urbanísticas tan importantes como Chamartín? Pues directamente no nos está afectando en tanto en cuanto nosotros tenemos la responsabilidad administrativa y normativa en el ámbito de la vivienda protegida. Pero sí que afecta muy decisivamente en cuanto al efecto que se produce en cuanto a la falta de disposición de suelo, que es la materia prima de desarrollo residencial, y por tanto el hecho de que grandes operaciones como esta, y también microoperaciones que están en el ámbito del Ayuntamiento de la capital, que no se desarrollen con normalidad, lo que hace es que el poco suelo disponible en este momento, destinado, entre otras cosas, a vivienda protegida, sufra una presión al alza, y en nuestro ámbito eso además tiene un efecto colateral muy grave, siendo como es el precio de la vivienda protegida limitado mediante un módulo e incrementándose el valor del suelo en paralelo, provoca que o bien la calidad de la vivienda se merma, lo cual no puede ser, porque hay unos estándares de calidad que se tienen que cumplir, o bien estamos fomentando de alguna forma el fraude o el daño en perjuicio de los que accedan a la vivienda protegida, porque el valor del suelo se comerá el diferencial del valor de la edificación y por tanto eso tiene difícil solución. Nosotros estamos plenamente convencidos que una administración lo que tiene que ser es facilitador del buen desarrollo de la actividad en todos los órdenes de la vida, especialmente en el ámbito residencial, haciendo la salvaguarda, lógicamente, del cumplimiento de la normativa. Ahora bien, no nos podemos convertir en un obstáculo a que una inversión que ya estaba con todos los parabienes jurídicos de miles de millones de euros, que solventaba una brecha urbanística de esta ciudad en su desarrollo hacia el norte, que entre otras cosas implicaba el desarrollo de 4.000 viviendas protegidas dentro del propio ámbito de actuación, por una razón discrecional más relacionada con el dogmatismo político o con el credo político que con el sentido común, pues provoquen ese daño tan grande a los madrileños. Muchas gracias, Isabel, muchas gracias, José María. Os agradecemos muchísimo en nombre del colegio, en nombre mío personal, que nos hayáis atendido y esperamos que podamos seguir colaborando juntos. Muchísimas gracias al colegio.